desnutrición es igual a malnutrición. La diferencia es que en la obesidad tenemos una ingestión de alimentos mayor a la del gasto, es decir, como se ingiere más de lo que se gasta, entonces todo lo que no se gasta se acumula, ¿sí? Y por otro lado, en la desnutrición tenemos una ingestión menor al gasto, ¿vale? Es decir, es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del organismo, de modo que esa deficiencia, a medida que van pasando los días, va generando un deterioro y una pérdida estructural, porque no se puede ni siquiera mantener las condiciones mínimas básicas del metabolismo, ¿sí? Entonces, en ambos casos, pues existen implicaciones fisiopatológicas muy importantes. Ambos casos pueden llevarnos a la muerte del paciente y tener consecuencias severas en el funcionamiento de los distintos órganos existentes, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando algunos elementos importantes relacionados a esas características. Por ejemplo, si hablamos de la regulación de la ingestión de alimentos, en condiciones normales nuestro organismo tiene sistemas que van a determinar esa necesidad de ingerir alimentos. Es decir, cuando nos da hambre, por ejemplo, el organismo está mandando señales que determinan que necesita nutrientes y por eso es que tenemos esa percepción de hambre, ¿sí? De la misma forma, cuando ya hemos ingerido suficiente cantidad de alimentos, tenemos sistemas que activan el centro de la saciedad, que mandan una señal al organismo para decir, bueno, al cerebro para decir, ya suficiente y no necesito comer más, estoy satisfecho, ¿sí? Entonces, normalmente estos dos centros, tanto el centro del hambre como de la saciedad, trabajan para mantenernos dentro de lo saludable, ¿no? Y que comamos solamente lo necesario, que vayamos a ingerir alimentos en base a las necesidades que tengamos, ¿no? Y que no nos excedamos. Sin embargo, siempre les digo, estos centros de control son importantes, pero no son determinantes de lo que vaya a ser el individuo. Por ejemplo, digamos que ahora han salido muy rápido porque se despertaron un poquito tarde y se vinieron sin desayunar, ¿sí? Entonces, después de que han pasado un par de horas que han llegado, están atendiendo, su organismo está usando energía para mantenerlos despiertos, para atender, para escribir, qué sé yo. Entonces, van a empezar a tener hambre porque están gastando energía y no han recibido ningún aporte externo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos aquí en el aula y estamos avanzando y no pueden salir, aunque tengan mucha hambre histérica, su pancita, no van a ingerir alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no pueden ingerir alimentos porque están en clases, ¿sí? Entonces, aunque se active el centro del hambre, no va a determinar que coman en ese momento, ¿sí? O por ejemplo, digamos que me han invitado a cenar, no sé, a la casa de una tía, y ya saben, los abuelitos, los tíos y demás, si no comemos todo, se enojan, ¿no? Es ¿qué sería? Es como despreciarle su comida, ¿no? Si no comes todo lo que te han servido. Entonces puede ser que ya estás satisfecho, ya estás lleno, ya no te entra más, pero te está mirando la tía a ver si vas a acabar o no. Entonces, aunque no puedas, sigues introduciendo la comida, aunque ya estés satisfecho, ¿sí? Entonces, vean, van a ser importantes para mandar la señal y decir, deja de comer o necesitas comer, pero no determinan si comes o no comes, ¿sí? O como decíamos, ¿no? Si tenemos un niño que tiene mucha hambre, como ese pequeñito que está desnutrido y no tiene que comer, aunque tenga mucha hambre, no va a poder comer porque no tiene alimentos, ¿sí? Entonces es muy importante considerar todos esos elementos para determinar cómo va a proceder el individuo. Hay estudios, por ejemplo, que han hecho en niños pequeños y han dicho el humano tiene la sabiduría innata genéticamente de comer lo que necesita. Pues ponían así mesas con mucha cantidad de alimentos de todo tipo y la mayor parte de los niños, cuando los dejaban ahí a libre albedrío, escogían alimentos que les servían para mejorar su estado nutricional, ¿no? Entonces dicen es innato, o sea, está en nuestra genética.
gástrica el poder seleccionar el tipo de alimentos que nos va a servir. Obviamente con las características de la sociedad actual, si el chiqui se ha acostumbrado a comer dulces, chocolates y ya conoce todas esas golosinas, va a comer golosinas aunque no las necesite, ¿no? Pero pues si fuera innato, uno que no ha sido contaminado, vamos a decir, con la comida chatarra, entonces sí elegiría sabiamente, ¿sí? Bien, y este gráfico es súper importante porque fíjense, otros mecanismos que tenemos que controlan la cantidad de ingesta de alimentos son la distensión gástrica y la liberación de hormonas intestinales, que habitualmente están relacionadas a la ingesta de alimentos. Pues normalmente cuando como se distiende mi estómago porque se llena de alimento y eso dice, ok, ya no necesitas comer más, estamos satisfechos. De la misma forma, cuando ingresan alimentos se liberan hormonas como colecistina, calcitonina y demás que van a inhibir el apetito y dicen ya, suficiente, ya no necesitas ingerir más. Pero fíjense algo sumamente importante. Si comparamos el nivel de calorías que nos dan los alimentos, no son dependientes del tamaño del alimento, sino de su estructura química como tal. Entonces, en este gráfico nos hacen una comparación, fíjense, nos dice, acá tengo aceite, ¿sí? Y fíjense, no está llenando ni la cuarta parte del estómago, ¿sí? En el de al lado tengo pollo frito, que no está llenando ni la mitad del estómago, ¿sí? Y en este tengo vegetales, algunos alimentos con baja cantidad de calorías, ¿sí? ¿Y por qué me muestra? Porque me dice aquí, aquí y aquí tengo la misma cantidad de calorías. En toditos tengo 400 calorías, ¿sí? Pero fíjense, aquí y aquí estas señales no se van a activar porque el estómago todavía tiene una capacidad bastante amplia, ¿sí? No está lleno. En cambio aquí sí está completamente lleno, se van a activar las señales que van a decir estás satisfecho y ya no introduzcas más alimentos. En cambio aquí puedo seguir introduciendo grandes cantidades, pero la cantidad de calorías que voy a introducir va a ser mucho mayor. Por eso en algún momento les decía, no se trata de pasar hambre o no comer, se trata de comer correctamente. Si como correctamente alimentos apropiados, no necesito pasar hambre, puedo comer rico, comer bien, pero comer saludable, ¿sí? Porque obviamente esto va a determinar que aquí el individuo va a seguir queriendo comer, aquí también, y va a ingerir más alimentos, más calorías, entonces se está generando un desbalance porque está introduciendo más de lo que necesita. Como hemos dicho antes, todo lo que es carbohidratos y grasas, todo lo que ingresa de más, todo lo que sobra, se acumula, se guarda, ¿sí? En cambio, si como proteínas vegetales y demás, no se va a guardar, voy a usar lo que necesite y lo que no, lo voy a eliminar, ¿sí? Aquí igual hace la comparación, bueno, este data es marca Patito, no se ve. Es un sándwich que no se ve casi aquí y una Coca-Cola, ¿sí? Versus, fíjense, tengo verduras, tengo unas tortillitas, tengo unos quesos, tengo unos vegetales, tengo algunos cereales y jugos de frutas. Todo esto equivale a esto en calorías. O sea, aquí y aquí tengo exactamente la misma cantidad de calorías, ¿sí? Entonces, vean, el que va a comer esto, por ejemplo, probablemente ni siquiera termine todo y va a comer menos calorías que si se come un sándwich de una coca, ¿sí? Y aquí incluso probablemente cuando coma esto todavía quede con hambre, porque no es mucho en cantidad, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante saber que comer, aquí hay 1740 calorías, aquí también. Entonces vean, es muy importante esa proporción. En teoría los nutricionistas, ¿qué nos dicen? Un individuo que no está con obesidad, no tiene un trastorno nutricional, ¿cuál es la proporción correcta del plato de comida? Del plato que tenemos, fraccionamos al 50%. Este 50% deberían ser vegetales, ¿sí? Entonces, zanahoria, vainita, no sé, aquí la verdura es bastante barata, eso es una bendición que tenemos en nuestro país.
Bueno, por el momento, un tiempo el tomate estaba muy caro. Pero teníamos zanahoria. Entonces, sí, muy importante. Estos otros dos, o esta otra mitad, la debemos partir en dos. Y este 25% debería ser carbohidratos. Y este otro 25% debería ser proteína. ¿Sí? Entonces, carbohidratos, ¿qué carbohidratos conocen? Muy bien. Fideo, chuño. No, ¿por qué están llegando tan tarde? Si te he visto al entrar. Porque nos quedamos sin encontrar para ir a recoger muestras y fuimos y al final no estaban las muestras y la Ya pasó. Muestras, ¿y qué tienen? muestra picó. Entren nomás, ya les he dicho, solo no entren haciendo la tuya y ya está. Entonces, carbohidratos, ¿no ven? Mote, chuño, arroz, fideo, papa, todo eso es carbohidrato. Entonces los nutricionistas nos dicen idealmente deberíamos comer un solo carbohidrato. O sea, si es arroz, solo arroz. Si es papa, solo papa. Si es yuca, solo yuca. Si es chuño, solo chuño. Pero en nuestros platos, ¿qué comemos? Arroz, fideo, plátano, chuño, todo le metemos, ¿no? Y además ponemos esta proporción, no, 75% carbohidrato, ¿no? Y aquí está la proteína que es la carne y ¡ping!, de adornito el vegetal. Así comemos, ¿sí? Entonces comemos bastante mal. La proteína, ¿cuáles son proteínas? Carne. Todas las carnes, ¿no? Pollo, vaca, cerdo, pescado, huevo también entra ahí, ¿sí? Entonces, vean, esas deberían ser las proporciones saludables, ¿sí? Y no es, qué sé yo, el paciente a veces cuando le decimos así nos quiere engañar, ¿no? Entonces lo estira la lechuga así, todo el medio plato y dan 2 rodajas de tomate. No, pues no es suficiente eso de vegetal. Vegetal en serio. Y su carbohidrato así una torre así con cabeza le pone para, dice que 25%. No, tiene que ser solo esa porción y no exagerado, ¿sí? Y van a ver que como tenemos tan arraigado, por ejemplo, si le damos arrocitos sin papa, les quita papa, ¿no? O ver, cómprense un pollo espiedo, les van a dar su tremenda porción de papa, fideo y arroz, y su presa de pollo, ¿no? Porque claro, llena la panza, dice, ¿no? Pero no está bien, son proporciones inapropiadas, por eso tenemos tanta obesidad, tanto sobrepeso, ¿sí? Entonces sí tenemos que acostumbrarnos a comer cantidades apropiadas, y es cuestión de hábitos, ¿sí? Porque sí, si se van al campo, por ejemplo, desayunan comida cuando van a entrar a trabajar al campo y además así en un bañador soto, porque están habituados a comer así. Pero si generamos un hábito, vamos a acostumbrarnos a comer esto y vamos a estar satisfechos con esas cantidades. Entonces es muy importante considerar esas proporciones. Y obviamente aquí puede haber grasa, porque ahí están los tocinitos, los cueritos, los preparan en aceites y demás. Entonces hay que tratar de evitar esos elementos. No digo que nunca coman frituras, pueden comer, pero hay que ver las proporciones, no todos los días voy a comer frituras, ¿no? Entonces sí es muy importante, en teoría esto, solamente mantener esto, les aseguro que ayuda mucho a mantener un peso más saludable, ¿sí? Y como decíamos, el peso no nos interesa a nosotros por la parte estética, nos interesa por la parte de salud. Yo siempre les digo, su cuerpo tiene que ser funcional, ¿sí? Van a ver cuando hagan RCP en el hospital, uno se cansa, pero tiene que estar en buena condición física. ¿Cómo vas a auxiliar a un paciente y le vas a hacer reanimación si vos vas a hacer a medio reanimación infartándote porque tú estás gordito, estás fofito y no tienes fuercita? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser funcional. Tiene que servir para auxiliar, para ponernos a salvo, para ayudar a alguien que esté en peligro. Tiene que funcionar bien, ¿sí? Y la condición física es sumamente importante por esa razón, ¿sí? Bien, entonces fíjense, cuando hablamos también de control de glicemia,
La insulina y el glucagón sabemos que también trabajan en relación con ese centro de la saciedad y el centro del apetito, ¿no? Cuando no he comido nada, por ejemplo, ahorita según ustedes van a estar liberando glucagón, que por un lado va a sacar sus reservas para que se mantengan despiertos y les dé la energía que lo han recibido de afuera, pero también les va a activar el centro del apetito para decir, comer, necesitamos, no hay reservas, estamos gastando las reservas, entonces les va a dar hambre. En cambio, si han comido, están bien alimentaditos, plum, se va a liberar la insulina y va a decir, no, ya, suficiente, estamos satisfechos, estamos guardando lo que has comido, ya no comas más. Entonces, todos estos sistemas nos van a sugestionar, si quieren, a comer o dejar de comer. Pero vuelvo a insistir, no determinan si comemos o no comemos. Finalmente somos nosotros los que decidimos si comer o no comer, ¿sí? O las características del medio, ¿sí? Entonces sí es muy importante considerar esas características para poder analizar esto. Cuando hablamos de la obesidad, vamos a ver que la obesidad resulta de un desequilibrio entre el ingreso de alimentos y lo que realmente gastamos. Yo siempre les digo, el ingreso va a variar dependiendo de la actividad que hacemos. Por ejemplo, si yo tuviera un pacientito que es fisiculturista y que es así, como dicen, ¿no? Grandote y además hace mucha actividad física, ¿va a comer igual que yo? No, pues ese tiene que comer. Les dicen, no, 20 huevos diarios. ¿En serio comen 20 huevos? Porque es harto, ¿no? Ya cuando uno ya estás, mucho huevo. Pero con 20 y come así de proteína. Sus 500 gramos de pollo. ¿En serio comes 500 3 veces al día? Sí come, ¿no? Si quieren ser así, su dieta tiene que ser, pero alta en proteína, ¿no? Para que, claro, para que crezca el músculo que necesita, proteína. Y se almacena la proteína, no, entonces le tengo que dar cada día. Pero es harto, ¿no? Obviamente comen el huevo sin la yemita, ¿no? Porque la yemita no se olvida el colesterol, mucho, 20 huevos sería demasiado, ya después que va a tener numerosos, ¿no? Entonces, no, comen claritas de huevo, que comen harta cantidad, porque tienen muy buen aporte proteico. Entonces, vean, varía pues dependiendo de las necesidades. Yo les digo, bueno, ¿quieres comer más? Haz más actividad física, porque si haces más desgaste puedes comer más y no se va a acumular porque estás gastando más. Pero si quieres ser sedentario, no hacer nada, pucha, el poder de tu dedo nomás ejerces así para cambiar el control y quieres comer lo que quieras, no, pues vas a empezar a engordar terriblemente, ¿no? Entonces depende mucho la actividad. Yo les digo, puedes hacer actividad física mientras ves tele. Te echas y empiezas a levantar tu pie, haces extensiones, levantas tus brazos mientras ves tele. ¿Sí? Isométrico, no necesitas pagar gimnasio, ir a la piscina que te cueste, no. Puedes hacer en tu casa, pero tienes que tener disciplina y hacer todos los días. ¿Sí? Entonces, muy importante la actividad. ¿Qué es el índice de masa corporal? Ya lo han debido conocer. El índice de masa corporal es un parámetro que nos ayuda a estimar si tu peso es saludable para tu talla, ¿sí? Porque obviamente, qué sé yo, si el Juanito mide 2 metros y pesa, no sé, 90 kilos, está bien, pues saludable, ¿no? Pero si yo soy casi minion y peso 90 kilos, no, pues no estoy saludable, ¿no? Entonces, por la talla que tenemos, el peso es diferente. Y este índice de masa corporal nos dice si está saludable o no está saludable, ¿sí? Obviamente no es lo único importante que tenemos que valorar. ¿Por qué? Resulta que mi amiguis ha hecho dieta de la lechuga y 2 meses ha vivido de lechuga para bajar de peso porque se veía gorda y su índice de masa corporal está normal, pero está así toda flaca, demacrada, arrugada. No, pues porque no ha bajado saludablemente, ¿sí? Su peso dice que está bien para su talla, pero se ve mal, ¿sí? Y no tiene energía y se quiere romper cuando hace un poquito de ejercicio. Claro, porque no ha bajado saludablemente, ¿sí?
Entonces, es un parámetro que sirve, pero no es lo único que vamos a evaluar del paciente. ¿Sí? Y además tiene excepciones, no en toda la población se puede aplicar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en quiénes no. Entonces, fíjense, la fórmula es esta. Me dice, el índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Así se estima. Y, por ejemplo, vamos a decir, el Juanito, digamos que pesa 78 kilos. ¿Sí? Y mide 1,52. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para estimar su índice de masa corporal? Voy a sacar el peso al cuadrado. Entonces, para sacar el peso al cuadrado, básicamente tengo que hacer 1,52 por 1,52 y eso me sale 2,31. ¿Sí? Ese sería mi peso al cuadrado y su talla es 78. Entonces voy a hacer 78 dividido entre 2,31. ¿Cuánto me sale su índice de masa corporal? 33,7, ¿no es cierto? Podría decir 34. Entonces ahí veo mi tabla y digo, normal es de 18,5 a 24,9, ¿sí? De 25 a 29,9 ya es sobrepeso. De 30 a 34,9 es obesidad de primer grado. De 35 a 39,9 es obeso severo o obesidad de segundo grado. Y más o igual a 40 es obesidad mórbida. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esa clasificación? Porque en base a eso voy a decir si su peso está adecuado para su talla. Una forma fácil de recordar, les digo, vayan de 5 en 5 y le bajan 0,1. Por ejemplo, aquí digo 25 menos 0,1, 24,9. De 25 a 30, 35, 40, ¿no es cierto? Y le bajo 0,1 y me acuerdo más fácil de 5 en 5. Así sube. Entonces, fíjense, nuestro Juanito que está con 34, ¿en cuál estaría? Sobrepeso es hasta 29,9. Y fíjense, obeso es 34,9. Un poquito más y ya pasa a obesidad de segundo grado. ¿Sí? Entonces, fíjense, 78 kilos no se ve tan pesado. Y siempre les digo, fíjense las siluetitas. Este se ve flaco, este no se ve gordo. Este ya un poquito rellenito, pero tampoco se ve gordo, ¿no? Este ya se ve el gordito, pero aquí ya es preocupante, aquí ya tenemos un problema, ¿sí? Entonces, a ver, van a sacar su índice de masa corporal. ¿Saben su peso y su talla?